Me bajaron el sueldo a 38,000. Lo dijeron como si fuera una cifra técnica, neutra, un número en una hoja de cálculo que tú deberías aceptar sin buscarle alma. Leland lo anunció con esa sonrisa blanda que él usa cuando quiere que algo parezca inevitable. Ajustes por eficiencia, dijo. Franklin asintió mirando sus notas. El resto de la sala fingió concentración. Yo sentí que algo dentro de mí hacía clic y se volvía metálico. No fue solo el golpe al bolsillo. Fue la manera en que cada sílaba iba acompañada de una mirada calculada. La gente saber que iban a ver qué hacías a partir de ahora con menos recursos. Fue la manera en que, después del anuncio, las luces del techo parecieron zumbarnos con indiferencia, como si la sala misma validara la sentencia. Me levanté lenta, recogí mi carpeta blanca con el logo de Brixton y me fui sabiendo que ya no me necesitaban tanto como antes, o que nos necesitaban distintos. Menos a mí, más al resultado que otros pudieran poner en un informe. Antes de que me pidan que explique la decisión estratégica, déjenme decir algo. No fui la primera en enterarse de que en Brixton las decisiones no siempre tuvieron que ver con méritos ni con datos. Había señales, muchas. No fue una decisión corporativa, fue una traición personal. Los rumores sobre Leland y su nueva favorita se confirmaron la mañana en que la vi sentada en mi oficina, usando el perfume que yo detestaba, mientras él le prometía que mi presupuesto de años ahora sería de ella. Me bajaron el sueldo a 38,000 para pagar los lujos y caprichos de su amante. Me trataron como basura desechable para alimentar su romance. En ese momento, el dolor se convirtió en puro hielo. No iba a llorar. Iba a usar mi ciencia para destruirlos con la frialdad que ellos me mostraron. Si quieres saber cómo pasé de 38,000 a sentarme en negociaciones en las que las cifras en juego tenían 6 ceros más, quédate. Te voy a explicar paso a paso cómo convertí un recorte en la semilla de algo más grande. No me desperté un día con un plan maestro. Soy ingeniera de materiales. Mi vida profesional se parece más a un experimento largo que a un guión cinematográfico. Trabajo con cosas que no se ven en la foto del producto terminado. Microestructuras, interfaces adhesivas, trayectorias de curado. Mis éxitos no son titulares, son artículos en revistas técnicas, prototipos que aguantan ciclos, clientes que piden reproducibilidad. Cuando me pagaban bien, me sentía invisible de un modo cómodo. Mi trabajo hablaba por mí. Cuando me bajaron el sueldo, me dejaron hablar con menos ruido. Y eso, paradójicamente, me dio una ventaja. Durante 6 meses antes del anuncio, acumularon pequeñas señales de exclusión. Acceso restringido al laboratorio de pruebas. Un nuevo lector de tarjeta en el cuarto donde había pasado años con mi bata y mis guantes. Reasignación de proyectos. Me movieron a optimización de procesos, una etiqueta cómoda para proyectos que merecían menos presupuesto. Franklin reasignó a mi asistente principal, Marcus, a otra línea, primero por una semana, luego por temporalidad, que nunca terminó. Slack recortado, invitaciones a reuniones que desaparecían de mi calendario. Documentos de diseño con comentarios sin atribución. Todo fino como un corte de diamante. No estoy diciendo que me empujaron a propósito por una conspiración maquiavélica. Estoy diciendo que las piezas encajaron, y cuando las piezas encajan, es peligroso seguir jugando según las reglas del tablero que te están reescribiendo sin avisarte. Marcus fue la excepción. Si hay una razón por la que mi historia no se quedó en un amargo memo interno, fue porque Marcus era bueno en prestar atención donde la atención era difícil de sostener. Exasistente, hombre que conocía los pliegues de los archivos compartidos, el orden cronológico de los correos y las claves de tarjetas que el resto ni se molestaba en mirar. Lo que me pasó con Marcus fue lo improbable. Me dejó notas en la cafetería y un mensaje entrometido en mi casillero. Una vez, después de que me quitaran la tarjeta de acceso, me acercó un pendrive con registros de acceso a la vieja sala de pruebas y una observación al margen. No es coincidencia, es política de personas. Lo guardé en mi bolsillo como si fuera un artefacto frágil. Al principio intenté pelear con protocolos.
Solicité reuniones, pedí clarificaciones, subí el asunto a recursos humanos. La respuesta fue un documento elegante, sin culpables, con el sello de revisión de estructura y una capacitación obligatoria sobre optimización de talento. La palabra optimización, traducida al lenguaje de mi oficina, significaba que unos pocos iban a pesar más que todos los demás, y a medida que la pelota rodaba, yo iba perdiendo impulso. Entonces volví a aquello que me había salvado antes, un taller improvisado en el departamento de la casa que compartía con 2 gatos y un suelo que no era nivelado, pero tenía carácter. Lo llamo mi póliza de seguro. A esa altura, es raro que alguien que trabaja con materiales no tenga un espacio personal donde poder experimentar fuera del ojo corporativo, porque el verdadero trabajo experimental a veces ocurre a horas donde las oficinas están vacías y los jefes no te observan. Unas cosas se prueban en salas limpias a las 9 a.m., otras en mesas de cocina a la 1:30 a.m., con música falla y café barato. Mi loft estaba lleno de cajas con piezas etiquetadas, fuentes de calor, cámaras para grabar y una vieja máquina de controlar temperatura que había rescatado de un laboratorio universitario. Mis notas eran obsesivas: fecha, hora, volumen, sensor, placa. Si algo iba mal, debía poder mostrar exactamente cuándo había ido mal. En ciencia, como en derecho, la validez de tu afirmación depende de tu habilidad para documentarla. Lo que ocurrió una noche fue un accidente que, dicho con honestidad, no fue del todo accidental. Estaba probando una variante de adhesivo estructural destinada a aplicaciones criogénicas, unir materiales que se enfrían a temperaturas donde la mayoría de los polímeros se vuelven quebradizos. El objetivo era que la unión mantuviera integridad a temperaturas donde muchos epóxicos convencionales fallan. No voy a regalar fórmulas, pero sí puedo decir que la familia de compuestos que exploraba presentaba una anomalía interesante. En vez de necesitar calor para completar el curado, ciertas interacciones moleculares parecían autoorganizarse cerca de temperaturas muy bajas, lo que aceleraba el entrecruzamiento sin degradación observable. Una de mis pruebas salió mal en la mesa. Vertí una mezcla en una junta. El sensor marcó un descenso abrupto de temperatura por culpa de una fuga en el baño de nitrógeno líquida que usé como enfriador, y pensé que había perdido la muestra. Volví al día siguiente y encontré algo distinto. La muestra estaba sólida, con una cohesión que no correspondía al procedimiento esperado. No es un eureka romántico. Es la constatación fría de que algo se había comportado fuera de lo previsto. Lo registré todo. Puse una cámara apuntando a la placa. Tomé fotos macro. Hice pruebas de tracción básicas. Cada dato fue un ladrillo. No guardé la información en una carpeta perdida. La respaldé en 3 discos, en la nube cifrada y en una cuenta de correo profesional que tenía con firma de autenticidad temporal. Hice informes pequeños, casi clínicos, para que cualquiera que mirara pudiera seguir el hilo: hipótesis, protocolo, anomalía, replicación. Marcus me ayudó a construir un cronograma con las horas exactas porque su antiguo hábito de gestionar registros de acceso era ahora útil fuera del trabajo. Si alguien fuera a cuestionar el origen de esa muestra, yo quería que la línea temporal fuera incontrovertible. Durante las semanas siguientes, reproduce la anomalía una vez tras otra. Cambié sustratos, alteré tensiones, hice ensayos mecánicos y ambientales. Cada prueba rendía una cantidad de información que abonaba la idea central. Allí había una propiedad que, si se controlaba, ofrecía una ventaja significativa para aplicaciones donde las uniones a bajas temperaturas habían sido hasta entonces una limitación. Empezaron a llegar mensajes de colegas con preguntas técnicas y también miradas más cautelosas de quienes no me habían visto con buenos ojos últimamente. Había una sensación en el aire, una mezcla de atención científica y, por qué no decirlo, avaricia corporativa latente. Sabía que tenía que moverme rápido. En derecho de propiedad intelectual, quien documenta primero, protege primero. No es invulnerable, pero la prioridad es un arma. Consulté a Elena Rodríguez,
La llamé desde la mesa iluminada por la pantalla de mi laptop, donde tenía abiertos los archivos con los ensayos más recientes. Elena no es una abogada que hace discursos floridos. Es directa y tiene esa mezcla que adoro: conocimiento técnico con hambre legal. En la primera conversación fue brutalmente clara. Debes presentar una solicitud provisional lo antes posible, y debes tener pruebas de que esto se hizo en tu tiempo personal y con tus propios recursos. Eso último era crucial. Si mi empleador podía sostener que la invención nació con recursos de la compañía, las aguas se enturbiaban. Y no iba a ser justo, pero tampoco iba a ser automático. Presentamos el paquete provisional a la medianoche. No se trata de un documento interminable. Es la suma de resultados, dibujos, descripción de proceso, sin revelar detalles que permitan replicación, fechas y material probatorio. Elena preparó la parte legal. Yo organicé el cuerpo técnico. Marcus nos ayudó con archivos de servicio y recibos, el nitrógeno líquido que compré en una tienda de suministros, los envíos de componentes a mi domicilio, las facturas de un pequeño contrato con un proveedor fuera de la cadena de Brickstone. No inventé nada. Solo estaba decidida a que cada paso quedara registrado, público o no, con huellas que fueran difíciles de borrar. Mientras llenábamos formularios y sellábamos copias, algo dentro de Brickstone seguía moviéndose. Leyland sostuvo su posición con una tranquilidad aparatosa, como si el recorte salarial fuera un acto de decluttering humano. Pero hay momentos en que las estructuras corporativas muestran fisuras. Un informe interno mal dirigido, un comentario en un chat que se fue a la persona equivocada, una remoción abrupta del acceso a ciertas bases de datos. Marcus me envió una captura esa misma semana. Un memo para el grupo de I+D que reasignaba ciertas líneas de investigación a la nueva jefa de alianzas estratégicas. No parece casual, decía su nota. Era una evidencia circunstancial, pero coherente con una tendencia. Tomé la determinación de no avisar de inmediato a Brickstone. Hacerlo habría sido lo sensato si buscara reconciliación. Habría sido un gesto civilizado si creyera que los recortes eran un error. Pero había demasiado patrón para pensar que sería un diálogo honesto. Además, ya no tenía los recursos para sostener un enfrentamiento sin protección legal. Decidí usar la herramienta más poderosa que tenía: el tiempo y la confidencialidad. Aún así, hice una llamada controlada a una de las empresas con las que había colaborado en proyectos pequeños años antes: Pekrich. No voy a negar que había una oportunidad de ego en encontrar aliados externos. Mostrar algo a una compañía neutral me daría validación técnica y, quizá, interés comercial. Valerie Chen, la jefa de I+D de Pekrich, respondió a mi correo con una mezcla de curiosidad y profesionalismo. Nos vimos en un laboratorio neutral, uno que no pertenecía ni a Brickstone ni a mí, con ventanas que dejaban entrar luz clara y un olor a solvente que recuerda que la ciencia es un oficio con manos. Le mostré datos, videos y una demostración controlada. No mostré nada que permitiera copiar la materia prima de la invención. Le di suficiente para que sus ingenieros visualizaran aplicaciones. La reacción de Valerie fue la que esperaba de alguien competente. Silenciosa por unos segundos, con los ojos en las curvas de esfuerzo de formación y las imágenes térmicas. «Esto cambia cosas», dijo al final, sin dramatismos. Luego añadió algo que aún llevo en la cabeza. «Necesitas proteger esto legalmente y pensar con cuidado en opciones de licencia». No me ofreció un cheque allí mismo. Nadie lo hace profesionalmente en una reunión inicial. Pero su tono permitió imaginar escenarios: licencias no exclusivas, regalías por uso, acuerdos de suministro en cascada. Cuando salí de esa reunión, mi teléfono vibró por una notificación de mi correo, la confirmación del envío de la solicitud provisional. Había cruzado un umbral. En paralelo, no podía ignorar la política humana dentro de Brickstone. El rumor sobre un posible favoritismo por parte de Leyland circulaba con más fuerza. No lo usé como arma legal, lo anoté como mapa de clima.
Marcus me contó que en la cafetería había circulado la versión de que una ejecutiva externa, no era mi intención poner nombres, mantenía una relación no declarada con alguien en la dirección y que eso habría influido en asignaciones favorecedoras. No es prueba. Es, en el mejor de los casos, un indicio de por qué algunas puertas se abrían para algunos y se cerraban para otros. Dejé que ese rumor cumpliera su función narrativa en mi cabeza. Entendí que no estaba luchando solo contra políticas corporativas abstractas, sino contra alineamientos humanos que a veces se disfrazan de estrategia. Empecé a buscar posibles socios. No todos iban a ser Pekrich. Hice una lista: fabricantes aeroespaciales que necesitan uniones criogénicas, empresas de energía que operan en climas extremos, proveedores de equipos para investigación. Presenté un folleto no técnico, una síntesis ejecutiva, y pedí reuniones confidenciales. La palabra confidencial es un prefiltro. Filtra curiosos y atrae a quienes pueden aportar no solo dinero, sino canales. En los correos, dejé claro que estaba abierta a modelos de licencia no exclusiva para maximizar el impacto, y a regalías que reflejaran la ventaja técnica. Mientras tanto, dentro de Brickstone, las cosas se movían como un tablero de ajedrez con piezas que alguien comenzaba a sacrificar. Leyland siguió en su posición, y Franklin retomó un rol de operador de procesos. Los dos parecían interesados en mantener la fachada de normalidad. Pero los despachos financieros empezaron a mostrar algo que no esperaba: una consulta informal de un departamento legal interno sobre propiedad intelectual externa que no olía a coincidencia. Puede que alguien en Brickstone hubiera olido un viento diferente. Puede que fueran coincidencias corporativas. Puede que la tensión fuera, al final, una simple respuesta del sistema a una anomalía no prevista. El siguiente movimiento importante fue presentar pruebas de que todo lo que había desarrollado se había hecho por mi cuenta. Aquí no hay glamour. Contraté a un perito independiente para auditar los discos, las cámaras y los recibos. Les pedí una verificación de hash de los archivos y un informe que describiera la cadena de custodia de mis datos. Hice copias certificadas. Le pedí a Elena que preparara un paquete de contingencia. Si Brickstone argumentaba que la invención había nacido allí, tendríamos preparada una línea de tiempo público-privada que mostraba compras, pruebas en mi domicilio, horas, testigos y la ausencia de uso de equipos exclusivos de la compañía. No es garantía de victoria, pero sí es un muro que hace que cualquier contestación tenga que ensuciarse más de lo que muchos gerentes desean. En la narrativa que me contaban mis colegas, había dos reacciones constantes: incredulidad e interés. Sara, que había trabajado conmigo en otras pruebas, me trajo café y un aviso de preocupación. Si ellos deciden ir a por la patente, será un lío, dijo. Vivian, que era más pragmática, sugirió que licenciar a múltiples empresas sería más seguro que un acuerdo exclusivo con una gran. Ambas tenían razón. La cuestión era cuál era mi objetivo final: seguridad financiera, influencia tecnológica, justicia profesional o alguna mezcla de las tres. Mi respuesta fue la mezcla: proteger la invención, maximizar su impacto y no regresar a un ambiente donde mi valor fuera sistemáticamente minimizado. En un momento de esa primera etapa, envié una comunicación tersa a Recursos Humanos de Brickstone notificando la existencia de una solicitud provisional de patente que contenía resultados de trabajo realizado en mi tiempo y con recursos personales. No declaré acusaciones, no hizo falta. Las cosas procedieron con la frialdad de una obligación corporativa. Recibí un acuse de recibo, seguido por una invitación a conversar con el área de legal interna. Ahora las piezas ya no eran solo mías, estaban en el tablero de la compañía. Decidí no avanzar en una confrontación pública. Planeé, en cambio, una estrategia de dos frentes. Por un lado, asegurar la protección inicial. Por otro, abrir la posibilidad de convertir esto en una palanca de negociación, no en un objeto de guerra. El tema de la negociación es que el terreno lo marca siempre quien tiene opciones. Si solo ofreces una alternativa, volver a tu antiguo puesto a cambio de renunciar a la invención, te hacen pagar por falta de alternativas. Si tienes otras puertas abiertas, tu poder aumenta.
Por eso busqué compañías interesadas y potenciales licenciatarios. En menos de 2 semanas, tras la presentación provisional, recibí la primera expresión seria de interés. No fue una oferta de compra inmediata por la invención. Fue una propuesta de non-disclosure y una invitación para una demostración en un centro neutral. Estaba claro que el mercado percibía valor. Empecé a recibir llamadas de agentes comerciales y correos formales con el lenguaje corporativo habitual. Interés preliminar, evaluación técnica, propuesta de términos. Algunos ofrecían exclusividad, otros regalías, otros garantizaban colaboración en escala. En paralelo, ciertas fuentes dentro me comentaron que Brixton había intensificado su actividad legal, búsquedas en bases de datos de patentes, consultas con firmas externas, un movimiento prudente que parecía orientado a preparar una respuesta. En la noche que seguía a la primera reunión con Valerie, me encontré mirando las luces de la ciudad desde mi ventana. Tenía en la bandeja de entrada mensajes de Peckridge, un par de agentes que pedían NDA y una confirmación de la agencia postal de los discos que contenían las copias certificadas. Fueron días de adrenalina baja pero densa. Muchas minucias que sumadas cambiaban el juego. Marcus entró al loft con 2 tazas de café, su gesto habitual de solidaridad, y me dijo algo que me dejó pensativa. Hay chismes. Dicen que la dirección tiene cosas que no cuentan. Si aparece una historia de favoritismo, no te sorprendas. Le pedí que no repitiera esos murmullos fuera de nuestro círculo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería que la narrativa se transformara en arma. En el mejor de los mundos, la ciencia debería hablar por sí sola. Había un peso moral que no desaparecía. Sabía que mi movimiento podría traer consecuencias para colegas que no estaban directamente involucrados. Si Brixton decidía expulsar o reorganizar áreas enteras, habría despidos, familias afectadas, reputaciones destruidas. No me sentía celebrando la caída de nadie. Me sentía defendiendo mi derecho a no ser despojada por casualidad o comodidad de otros. La diferencia la marcaba la intención. Y mi intención era, en última instancia, que el trabajo tuviera el reconocimiento justo y, si era posible, que los beneficios se repartieran de forma que no todos perdieran. En esos días de preparativos, Elena me advirtió del riesgo de una demanda preventiva. Las grandes empresas a veces demandan primero para presionar y provocar costosas defensas, dijo en una llamada sin lujos retóricos. Debes estar preparada para una demanda por uso de recursos corporativos y si llega, la estrategia es demostrar la línea de tiempo y la cadena de custodia. Preparé el dossier. Elena elaboró una posible respuesta inicial y una contrademanda por litigio frívolo en caso de que sus acusaciones fueran infundadas y meramente intimidatorias. No prometimos nada. Eso no es realista en la práctica legal. Prometimos, eso sí, estar listas para pelear con hechos. La primera escena pública importante aún no había llegado. En Brixton habían organizado una reunión de evaluación estratégica en la que supuestamente se discutirían reconfiguraciones de líneas productivas. No pensé en ir. No era mi función. Pero cuando la noticia de que ciertos agentes externos querían ver mi trabajo se filtró de algún lado, esa reunión dejó de ser una simple reconfiguración. Se convirtió en un momento de exposición en el que la dirección podría verse obligada a reaccionar. Fue en uno de esos días cuando el rumor sobre la relación se volvió más persistente, como un murmullo que rebotaba en las paredes del comedor. No es evidencia, repetí mentalmente. Es, a lo sumo, contexto emocional. Antes de que la historia pública siquiera arrancara, preferí controlar mi narrativa. Mandé a Elena un borrador de la carta que pensaba enviar a la junta directiva en caso de que quisieran negociar condiciones bajo la amenaza de apropiación de la invención. No era un ultimátum, era un marco. Decía, estoy abierta a una solución que reconozca mi autoría, contemple compensación y permita colaboración. No rehuyo el diálogo, pero no renunciaré a mi trabajo sin protección. Lo enviamos en un ciclo de correo cifrado, y por prudencia, también a mi red de apoyo técnico en Peckridge y a un par de abogados externos que pudieran certificar el procedimiento.
Al cerrar ese ciclo de la noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo en el baño del loft, pensé en la ironía. Me habían bajado el sueldo a 38,000, y eso había sido la chispa que encendió una secuencia de protección intelectual y negociaciones que podrían terminar generando millones en valor. No digo esto con cinismo, lo digo como observación. El sistema, a veces, te empuja hacia la autonomía. No es que el empujón sea deseable. Es que, a veces, el empujón enseña que tienes otras manos con las que construir. Había varias incertidumbres en el tablero. ¿Brickstone reaccionaría con demanda? ¿Aceptaría un acuerdo de licencia? ¿Qué papel jugaría ese rumor de pareja en la percepción pública y interna? ¿Valdría la pena aceptar un arreglo rápido y cómodo que me pusiera de vuelta en un lugar seguro pero sin control? Estas preguntas no se respondían de inmediato. Pero la decisión siguiente fue clara en mi cabeza: mostrar mi trabajo al mundo bajo mis reglas, con mis datos y con la protección provisional en la mano. La mañana que fui a una segunda reunión con Valerie, llevé conmigo una caja de documentos, el informe del perito y la copia certificada del envío de la solicitud provisional. No para alardear, para dejar constancia. En la sala había un clima distinto. La gente en la industria no ama los secretos, pero tampoco los desprecia. Quieren certeza para sus inversiones. Valerie se sentó, miró los papeles y dijo: «Bien hecho. Ahora vienen las preguntas que realmente importan». Y empezó a enumerarlas: escalabilidad, control de calidad, riesgos regulatorios, timelines de industrialización. Eran técnicas, concretas, calibradas. Las respuestas no las tenía todas. Nadie las tiene en una fase temprana. Pero la conversación dejó algo claro. El interés era real, y el mercado olía sangre de oportunidad. No por mí, sino por la ventaja técnica. Cuando salí de esa reunión, mi teléfono vibró con un número conocido. Era Marcus. Su voz sonó más grave que de costumbre. «Hay una reunión de directorio mañana a las 9. Dicen que van a actualizar algunas cifras y que quieren hablar de infraestructura. Quizás sea una coincidencia». Me ofreció detalles menores, nombres en la lista, el formato de la sesión, que Lilén había pedido austeridad en la agenda para que la discusión pareciera serena. No estoy diciendo que la reunión fuera sobre mí. Solo digo que cuando el tablero se sacude, todos los movimientos son potencialmente relevantes. Esa noche me acosté con la sensación de que algo más grande estaba empezando a moverse. Las piezas estaban en posición: prototipo documentado, solicitud provisional enviada, interés industrial en aumento y movimientos internos en Brickstone que podrían interpretarse de muchas maneras. Lo que no tenía era la conclusión. No la quería todavía. Quería preparar, no precipitar. Quería que, cuando llegara la confrontación, lo hiciera en el terreno de la evidencia, no del rumor. Aún así, en el fondo de la cabeza, la pregunta persistía con fuerza casi incómoda. ¿Qué haría yo si la dirección decidiera que lo más práctico era intentar quitarme la patente reclamando uso de recursos? ¿Y si en esa lucha salieran al descubierto otros favores y relaciones que explicaran decisiones anteriores? Era una posibilidad innegable. No es que la desease, es que prefería anticiparla. Esa anticipación me llevó a hacer algo que puede parecer menor, pero que en retórica legal y humana cuenta. Redacté, con la ayuda de Elena, un comunicado de intenciones que no era público, pero que sería la base de cualquier negociación. No contenía amenazas, contenía condiciones: reconocimiento de autoría, compensación justa, opciones de licencia con términos que yo pudiera aceptar, y una cláusula de transición para empleados que pudieran ser afectados por reestructuraciones. No quería que la victoria fuera una torre de marfil que dejara a gente en la calle. No quería que mi defensa se alimentara del sufrimiento de otros. La moral de la victoria no me interesaba menos que la victoria misma. El mensaje fue enviado a los contactos pertinentes. No ocurrió una explosión de reacciones. Eso es normal. Cuando se juega con paciencia, las cosas se mueven en los intersticios. Pero en esas mismas horas, noté que algunos perfiles en redes profesionales empezaron a recibir mensajes discretos.
Gente que antes ni había abierto mis publicaciones comenzó a felicitarme por avance en investigación. El rumor de una invención no siempre se valora en el mundo técnico, se valora en el mundo de la gestión, y la gestión reacciona moviendo piezas. Esa fue la última noche antes del ciclo que verdaderamente disparó la atención pública. No pasó nada espectacular en términos de escena. No hubo desmayos ni cámaras encendidas. Hubo, en cambio, una sucesión de correos, llamadas y comprobantes de interés. Fui a la cama con el teléfono en modo normal, no en silencio, como quien sabe que algo puede sonar en cualquier momento. Y ese momento llegó. Un correo de Brickstone solicitando una reunión con presencia de recursos humanos, legal y la dirección de I+D. Pedían clarificaciones sobre sus actividades y la posible intersección con proyectos corporativos. No fue una citación judicial. No era eso todavía. Era una invitación a conversar en un terreno que ellos controlaban. Podía ser una negociación civilizada. Podía ser una maniobra para obligarme a revelar detalles que luego usaran. Tenía que preparar la respuesta correcta. Tenía que decidir si asistía sola, con Elena presente, o si mantenía un silencio técnico que diera forma a su interés. La lógica decía, no asistas sin abogado. La moral decía, muéstrate dispuesta. Elegí la prudencia técnica. Mandé un mensaje corto a Elena. Me citaron. ¿Vienes? Su respuesta fue rápida y contundente. Sí, y preparo agenda. No firmes nada. Esas 4 palabras sonaban como una promesa de seguridad. No tengo una liturgia de la que sacar consuelo. Tengo profesionales que saben moverse en ruido. Eso es lo que me sostuvo. A la mañana siguiente, me presenté en la sala de reuniones de Brickstone con Elena a mi lado y con el dossier técnico impreso en una carpeta gris. Las luces del lugar eran las mismas que antes, las mismas que se usan para hacer que todo luzca importante y sereno. En la mesa estaban Leland, Franklin y un abogado interno de aspecto cansado. Había también una mujer de recursos humanos que me miró con una expresión que mezclaba certeza y aprehensión. No sonreí. No hice comentarios inflados. Di las gracias por la convocatoria y esperé. La reunión transcurrió con la formalidad de un protocolo. Preguntas sobre tiempos, sobre el uso de instalaciones, sobre la presencia de equipo Brickstone en mis archivos. Elena intervino con calma, mostrando la documentación, explicando la cadena de custodia. Por momentos, vi algo en la cara de Leland que no había visto antes. Un destello de molestia que no tenía por qué ver con la ciencia. No afirmo nada sobre qué lo produjo. Repito, las suposiciones personales no son evidencia. Pero había una tensión humana que hacía que sus manos, en varias ocasiones, se crisparan sobre el borde de la mesa. Hacia el final de la reunión, cuando Elena presentó la copia certificada del envío de la solicitud provisional, se produjo una breve pausa larga. Esa duración es algo que solo quienes trabajan con reuniones estratégicas reconocen. Un silencio que contiene opciones. Leland revisó las páginas. Sus ojos se movieron rápido. No dijo mucho. Franklin respiró. Nadie gritó. Nadie se desmayó. Todavía. Salí de esa sala con la sensación de haber ganado un asalto, pero no la pelea. Había logrado poner mis cartas visibles en un formato que no parecía contaminado por recursos compartidos. Pero algo había cambiado. La conversación interna de la compañía había derivado hacia un interés más incisivo. Era una línea suave pero firme. El mercado estaba observando, y cuando el mercado observa, las tensiones corporativas se complican con la presión externa. Esa fue la frontera en la que decidí que era momento de expandir la red de conversación. Más reuniones técnicas, más auditores independientes, más voces que no pudieran ser interpretadas como contenidas por un conflicto interno. Me coordinaron con Valerie una sesión de análisis de riesgo con 2 ingenieros senior de Peckridge. En paralelo, Elena empezó a preparar un borrador de respuesta ante una hipotética demanda por utilización de recursos. No es agradable planear para lo peor, pero es razonable. La noche previa a la demostración pública que organizaríamos en un centro neutral, recibí un mensaje breve de Marcus.
Hay corrientes raras en la oficina. La gente habla. Sé cuidadosa. No pude evitar sonreír con ironía. Cuidado, sí, pero también convencida de que no había marcha atrás. Había invertido noches, sellado pruebas y establecido contactos. Si la compañía decidía tomar un rumbo beligerante, Elena y yo estaríamos listas para presentar contramedidas. Si decidía negociar en términos humanos, había construido un marco para ello. A las 11 de la noche, mientras dejaba en la mesa mi carpeta con las copias de seguridad y apagaba la luz del loft, pensé en el título que alguien podría poner a esta historia. Me bajaron el sueldo a 38K por su amante. Saqué mi patente de 50 mm y el CEO se desmayó. La realidad rara vez encaja en titulares, y ese titular aún sonaba a promesa exagerada. Había elementos que, si se contaran con sensacionalismo, podían llenarlos de color. Había rumores, sí. Había tensión, sí. Había un valor técnico que empezaba a estimarse y cuyo alcance nadie podía medir con exactitud aún. Lo que sabía con certeza era que no quería que mi historia se convirtiera en un chisme que sacrifica hechos por emociones. Quería que fuera el relato de una ingeniera que se negó a desaparecer detrás de una reducción de sueldo. Apagué la luz. El reloj marcó la medianoche. Al otro lado de la ciudad, en algún despacho con buena vista, alguien más dormía con la seguridad que da una nómina. El mundo de la innovación, pensé, muchas veces es un espejo, una parte técnica y otra humana que se reflejan y se deforman. Yo me quedé con la convicción de que la honestidad en la documentación y la audacia en la estrategia podían, juntas, mover ese espejo para que reflejara algo más justo. La mañana siguiente me encontró atenta a cualquier sonido, el timbre del ascensor, el zumbido del ordenador, un mensaje que llegara con la urgencia de una bomba de tiempo. Me vestí con algo que dijera seriedad sin ostentación, una camisa sobria, una chaqueta, porque en ese día no bastaba con tener la razón científica, había que presentarla con la compostura de quien no se deja arrastrar por la emoción. Elena sugirió no ir sola y no improvisar. Marcus sugirió llevar café extra. Yo sugerí respirar hondo. La demostración pública que habíamos planeado en el centro neutral era más que una prueba técnica. Era una exhibición de la línea de tiempo. Aquí está la caja con las copias certificadas. Aquí están los videos con marca de tiempo. Aquí las facturas de compras. Y por encima de todo, aquí está la réplica técnica que cualquiera en la sala podía ver funcionar. Habíamos invitado agentes de 4 compañías, entre ellas Peckrich, 2 firmas de capital de riesgo tecnológicas y un par de ingenieros consultores que podían hablar sin prejuicios. También asistieron 2 periodistas especializados y, por pura inevitabilidad humana, una persona de Brickstone que se presentó con una tarjeta que no decía mucho y una expresión que lo decía todo. La sala olía a tensión y a solvente de limpieza de lente. Monté la muestra sobre la mesa, encendí las cámaras y, durante 20 minutos que parecieron simultáneamente una eternidad y un parpadeo, hicimos lo que debía hacerse. Demostramos repetibilidad, explicamos parámetros de robustez, señalamos escenarios de aplicación. No ofrecí la fórmula. No lo hubiera hecho en público ni bajo juramento. Eso era parte de la razón por la que había elegido la estructura de licencias y no una venta única. Las preguntas fueron técnicas, puntuales, a veces ásperas. ¿Cuál es la ventana de servicio? ¿Qué tolerancias? ¿Cómo se escala esto a producción masiva? Respondí con la claridad de quien ha hecho la rutina 1000 veces en el laboratorio propio. Valerie habló después como ingeniera y como negociadora. Comentó sobre escalabilidad y propuso un roadmap de industrialización si las pruebas de validación de planta salían limpias. Cuando terminó, los murmullos se transformaron en conversaciones privadas a 2 voces. Oferta implícita en una frase, cálculo en otra. Esa noche, cuando volví al loft, mi correo estaba lleno. No solo correos de felicitación, había entradas contractuales, NDAs, solicitudes formales de evaluación económica. También había uno que hizo que mi estómago se contrajera, un aviso formal de demanda por parte de Brickstone.
La carta venía con la seriedad y la precisión de una institución que había decidido lanzar una barca en mar picado. Me acusaban, en términos jurídicos, de haber usado recursos corporativos para desarrollar la tecnología y exigían la cesión de derechos y compensaciones. No era una petición de diálogo, era un tiro inicial. No fue una sorpresa completa. Elena me había enumerado esa posibilidad. Lo que me tomó por sorpresa fue la claridad de su lenguaje. Brickstone alegaba propiedad. Su intención era, como Elena explicó luego, presionar, asustar a potenciales licenciatarios y crear la percepción de riesgo que obliga a negociar a la baja. Era la estrategia del primero disparar, luego justificar. Elena respondió con algo que tenía tonos de frase retórica y mucho de realidad. Sus argumentos están documentados como falaces. Vamos a pedir desestimación y, de paso, a presentar contrademanda por litigio frívolo si persisten. No voy a permitir que esta táctica les sirva para apropiarse de algo que no les corresponde. Lo siguiente fue una sucesión de semanas donde el calendario legal se mezcló con llamadas de negocio. Hicimos presentaciones a posibles licenciatarios y, al mismo tiempo, Elena y su equipo trabajaron en la respuesta legal. La demanda era lo que había temido, formal, con lenguaje de contrato y con notas internas que intentaban ligar la invención a proyectos previos. Pero al revisar los archivos, Elena notó vacíos importantes. No había evidencia concreta de uso de instalaciones exclusivas, ni facturas internas que pudieran sostener una cadena de producción dentro de Brickstone que incluya mi trabajo. Lo que había eran correos crípticos, modificaciones de calendario y, por supuesto, el rumor que circulaba por los pasillos sobre favoritismos. Un rumor que alguien en Brickstone insertó en la narrativa, quizá como explicación psicológica de decisiones de gestión. Elena la llamó por su nombre. Pista de atmósfera, no prueba. Mientras tanto, las ofertas empezaron a tomar forma. No era una subasta bulliciosa con gabel y martillo, era una carrera en silencio. Peckrich ofrecía un acuerdo de licencia no exclusivo con participación industrial en la fase de escalado y regalías por unidad vendida. Otra compañía aeroespacial propuso una licencia exclusiva regional con pago adelantado y menor royalty. Una empresa de energía, con mayor capacidad de mercado pero con reglas más conservadoras, ofrecía un modelo de reparto por fases. La lógica de mi estrategia era clara. No quería exclusividad que me encadenara ni dejar pasar la oportunidad de que varios sectores usaran la tecnología. La conclusión fue diseñar una estructura mixta, unas licencias no exclusivas para sectores de consumo amplio y una exclusividad limitada, por tiempo y por aplicación, a cambio de inversión directa en mi infraestructura. Las negociaciones eran intensas. Había llamadas a horas intempestivas, term sheets intercambiados, abogados que pedían cláusulas de indemnidad y seguros de responsabilidad. Elena me pidió que priorizara la protección legal por encima del dinero corto. Si firmas mal, te arrepentirás por años. Marcus, mientras tanto, jugaba un rol de soporte logístico. Verificaba contratos, organizaba citas y, sobre todo, mantenía la calma en el reducto donde yo me desgastaba con los números. En Brickstone, la disputa escaló en paralelo. Su equipo legal presentó una demanda contemporánea. La firma alegó que mi trabajo había nacido en instalaciones que, supuestamente, pertenecían a la compañía. Elena presentó una moción para desestimar por insuficiencia de alegaciones y por ausencia de soporte fáctico. Pidió, además, medidas provisionales que impidieran a Brickstone aprovechar la demanda como arma para bloquear negociaciones. La estrategia era clara: neutralizar el efecto intimidatorio al inicio para que el mercado no percibiera un riesgo jurídico que obligara a las ofertas a evaporarse. Hubo días en los que la certeza legal parecía una ilusión. Las audiencias preliminares movieron piezas, solicitudes de documentos, citaciones para testimonios, peritos llamados a opinar sobre prácticas de laboratorio. Brickstone buscó la validación de su narrativa técnica mediante la producción de correos y el testimonio de personas que trabajaron en proyectos similares. Elena, sin embargo,
Contrarrestó con la cadena de custodia de mis archivos y los recibos de compra que mostraban que los insumos se habían adquirido para mi domicilio. En la balanza no estaba el drama moral del rumor, sino la articulación fría de evidencias. El proceso tuvo su primer golpe de teatro durante una audiencia de emergencia. La sala estaba repleta de abogados, asistentes y los rostros inexpresivos de la burocracia. El juez escuchó los argumentos de ambas partes. Brixton intentó presentar la teoría de que la invención era una derivación de proyectos internos. Elena desmontó el argumento con cronologías precisas y el análisis forense de metadatos. La audiencia no fue decisiva. Fue, más bien, una clarificación. La moción de desestimación sobrevivió el primer filtro y se programó una vista para decidir si la demanda tenía base. Elena, al salir, me abrazó con la ferocidad de quien ha salvado la mesa de planchas sin que se queme la cocina. «No te emociones», me dijo con su habitual mezcla de ternura y hierro, «pero tampoco subestimes lo logrado». Paralelamente, mi estrategia comercial empezaba a dar frutos visibles. Cerramos 3 acuerdos preliminares de licencia no exclusivas con términos que, sumados, daban un horizonte de ingreso proyectado alto. Una valoración externa, realizada por una firma consultora contratada por uno de los inversionistas interesados, ubicó la cartera de licencias potenciales en una banda estimada alrededor de los $50 millones en valor presente descontado si las proyecciones de mercado se cumplían. Esa cifra, una estimación con supuestos claros y limitaciones explicadas, se filtró a la prensa en un contexto de análisis de la tecnología. La nota no decía que era un cheque, decía que, en función de aplicaciones y penetración de mercado, la creación podía valer en torno a ese número. Fue suficiente para que el tablero se moviera. Las noticias tienen una manera curiosa de acelerar lo inevitable. Los analistas empezaron a hacer cálculos. Si Brixton perdía esa disputa, la compañía tendría que explicar a sus inversores por qué no capitalizó sobre un activo descubierto por alguien fuera de su control. Si ganaba, debía justificar por qué no había seguido la pista antes. Las acciones de Brixton, que antes de todo eran una línea estable, comenzaron a mostrar leves oscilaciones. No fue una caída catastrófica de la noche a la mañana, pero fue lo suficientemente visible para que, en el despacho del directorio, el pulso aumentara. En ese despacho estaba, por primera vez en público, el director ejecutivo interino, Richard Graham. Richard no había sido mencionado en mis días iniciales de conflicto. Apareció como parte de la reconfiguración después de los recortes. Era un ejecutivo con buenos modales y la costumbre de hablar en tonos mesurados. Tenía la tarea ingrata de calmar a inversores y gestionar crisis de reputación. La sala donde convocaron a testimonios para una reunión de emergencia olía a café quemado y a papeles. Se trataba de una junta privada con miembros clave, asesores externos y analistas. Brixton, decidida a dar señales de control, armó una sesión donde iba a presentarse una evaluación interna de impacto. De mi lado, Elena insistió en que no asistiera a ese tipo de sesiones que podían transformarse en escenarios de presión mediática. Pero la naturaleza humana hace que ciertos momentos se conviertan en punto de inflexión. Marcus me avisó que los directivos estaban nerviosos, que alguien había filtrado el rumor sobre una relación íntima entre Lilén y una ejecutiva externa, que los palcos internos estaban llenos de susurros que mezclaban negocio con moral a medias. El rumor no era nuevo, pero ahora se alimentaba del calor del momento. Yo lo vi como un dato más en la ecuación social, no como evidencia. No quería añadir combustible a un incendio personal. Mi interés era la evidencia y la protección de mi trabajo. La audiencia pública que lo cambió todo fue, sin embargo, otra. No fue una sesión en Brixton ni un mitin periodístico. Fue una junta de inversores convocada por una de las empresas que se interesaban por las licencias, y en la que varios de esos potenciales socios iban a escuchar la presentación técnica y un informe económico sobre el potencial del portafolio. Yo no planifiqué que Brixton estuviera presente.
Fue una de esas ironías de la modernidad donde el mundo de los negocios escucha por caminos que no controlas. Allí, en una sala amplia con proyector y mesas ordenadas, se puso sobre la mesa una valoración. Si varios acuerdos se concretaban bajo los términos que habíamos negociado, el flujo de ingresos proyectado giraba en torno a los 50 millones. El número, sacado de modelos y supuestos, quedó escrito en una diapositiva que un analista puso con voz neutra. La sala respiró. Algunas ventanas de Excel se actualizaron. Los teléfonos vibraron. Richard Graham estaba en la primera fila, mirándome con la misma arrogancia de siempre. Pero cuando golpeé la mesa con el documento oficial de la patente y el proyector mostró la cifra de 50 millones de dólares, el aire se escapó de la sala. Leland se puso pálido, dándose cuenta de que por favorecer a su amante, acababa de regalarle la mayor fortuna de la industria a su competencia. El CEO intentó ponerse de pie para protestar, pero sus piernas cedieron. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó allí mismo, frente a los inversionistas, mientras yo guardaba mi patente de 50 millones con la calma de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre es implacable. Las interpretaciones corrieron como ríos por cauces distintos. Algunos periodistas escribieron cabeceras que buscaban sensacionalizar. El CEO que se desploma ante el poder de una patente. Otros describieron la escena con más mesura. Un ejecutivo que sufre un episodio por la tensión del mercado. En Brickstone, la escena tuvo consecuencias inmediatas. Reuniones de emergencia, llamadas a inversionistas y movimientos en el tablero de directorio. Nadie usó ese desmayo como prueba de culpa. Nadie debería hacerlo. Fue, sí, el catalizador de una escalada de decisiones. El mercado percibió riesgo y en la volatilidad, las acciones de la empresa cayeron momentáneamente. En lo que a mí respecta, el episodio fue un recordatorio de que mis acciones habían consecuencias. No celebré la caída de nadie. Sentí la punzada moral que viene con ser la causa indirecta del colapso de una estructura donde personas que no tuvieran que ver con las decisiones de sus jefes podían verse afectadas. Mi objetivo no había sido hundir a un grupo humano. Había sido proteger mi trabajo y reclamar un reconocimiento digno. Sensible a ello, decidí aceptar negociaciones que incluyeran cláusulas de transición para empleados y programas de recolocación para quienes fuesen desplazados por reestructuraciones. No se trataba de un bálsamo universal. Era una medida práctica para equilibrar la balanza cuando fuera posible. La guerra de licencias siguió su ritmo, con ofertas que subían y bajaban. Peckrich ofreció un acuerdo de colaboración para escalado que incluía inversión directa en mi nueva planta. La empresa aeroespacial ofreció un adelanto mayor si aceptaba exclusividad por aplicación en sistemas críticos. Finalmente, opté por una combinación. Un paquete con Peckrich como socio de industrialización, licencias no exclusivas a otras empresas y acuerdos exclusivos limitados por tiempo y por ámbito si había inversión que impulsara la manufactura. Estratégicamente, eso maximizaba el ingreso y mantenía la tecnología accesible a distintos sectores. En el plano legal, Elena consiguió que la moción de desestimación fuera escuchada con seriedad por la Corte. Su argumentación no fue retórica, sino fáctica. No se sostiene la alegación de apropiación de recursos sin prueba concreta. La pauta temporal y las facturas demuestran independencia de medios. El juez, en la audiencia, pareció inclinarse por la necesidad de pruebas más allá de sospechas y de correspondencia interna. Desestimó las pretensiones más filosas y dejó la vía abierta para que Brickstone presentara hechos más sólidos o aceptara una salida negociada. Fue una victoria significativa. La demanda no desapareció de inmediato, pero perdió el efecto intimidatorio que buscaba bloquear acuerdos. Pero la fuerza de la contrademanda estuvo en otro frente. Elena presentó una contrademanda por litigio frívolo y por daños ocasionados al proceso de negociación, apuntando a que la demanda inicial parecía diseñada para crear un riesgo de reputación que beneficiara a ciertos actores corporativos más que a la justicia. Este fue un golpe estratégico,
pedir que la Corte examine si la demanda buscó intimidar para obtener ventajas competitivas. Las Cortes no aprecian el uso de procedimientos para hacer presión injusta. Cuando la parte demandante ha usado tácticas dilatorias sin base, puede recibir sanciones. El tribunal ordenó un periodo de discovery que forzó a Brixton a producir correos, agendas y comunicaciones internas bajo juramento. La documentación sacó a la luz correos que mostraban una preocupación obsesiva por agilizar resultados y una tendencia a reasignar recursos. También aparecieron comunicaciones que mencionaban favoritismos y reuniones sociales que no estaban, en sí, prohibidas, pero que ayudaron a contextualizar el ambiente. Nadie demostró cohecho ni delito. Lo que sí salió a la superficie fue un tejido de decisiones humanas donde las afinidades personales parecían, al menos en ocasiones, mezclar criterios. Para la Corte, esos datos fueron material circunstancial. No bastaron por sí solos para revertir la lógica de la propiedad intelectual. Para la opinión pública y para la junta directiva, sin embargo, significaron una tormenta de reputación. Cuando la noticia de esos documentos se filtró, y siempre habrá fugas, el impacto en Brixton fue palpable. Los accionistas comenzaron a exigir respuestas. Las acciones sufrieron caídas más pronunciadas. El Consejo, presionado por la posibilidad de una pérdida de valor sostenida, tomó decisiones drásticas. Separaron a algunos ejecutivos relacionados con decisiones cuestionables. Iniciaron una auditoría independiente y abrieron una investigación interna. Lilén, cuya figura había sido central en el recorte que me afectó, fue apartado de ciertas responsabilidades. Nadie en la narrativa pública que se construyó en los días siguientes lo presentó como un juicio moral absoluto. Fue un ajuste de cuentas corporativo ante un riesgo reputacional y de negocio. Mientras Brixton navegaba la tormenta, mi equipo y yo cerramos acuerdos. Pegridge firmó un acuerdo de license and scale con inversión inicial y pagos por hitos. Otro socio cerró una licencia con regalías prometedoras. En conjunto, las proyecciones de ingreso confluyeron en la cifra que había circulado. La estimación acumulada rondaba los 50 millones, bajo claramente definidos supuestos de market share y tiempo. Esa cifra fue útil en negociaciones y en presentaciones a potenciales inversores para la ampliación de mi propio laboratorio. No era una promesa de liquidez inmediata, pero sí una base para obtener capital y confianza industrial. El desenlace jurídico se consolidó con una resolución que inclinó la balanza a mi favor. La judicatura, tras revisar pruebas, encontró insuficiente la pretensión de Brixton de reclamar propiedad. La moción de desestimación fue acogida para varios de los cargos principales y, más importante aún, la Corte impuso sanciones menores y ordenó la devolución de ciertas costas judiciales. Posteriormente, en la fase de contrademanda, vimos que la empresa, bajo presión reputacional y financiera, optó por negociar una salida que incluyera un reconocimiento de autoría limitado, una cláusula de no antagonismo y un acuerdo de transición laboral. No fue la codiciada confesión de mala fe que algunos buscaban en titulares. Fue más bien una solución pragmática que cerraba un capítulo de exposición para ambas partes. El resultado legal no fue un triunfo sin dolor. 6 meses después de que todo comenzara, Brixton anunció una reorganización que incluyó despidos y reubicaciones. Fue cruel en su lógica. El costo de ajustar una estructura que, según la nueva dirección, necesitaba eficiencia. Me dolió. Conocía a gente que se iría a la mañana siguiente sin planes. Hablé con Sara y con Vivian. Sara me contó cómo había pasado noches revisando su CV y cómo sentía que la empresa la había usado hasta que ya no era útil. Vivian, con su habitual frialdad pragmática, ya estaba en conversaciones con un consultor de transición. Les ofrecí lo que pude: apoyo para sus candidaturas, referencias, la posibilidad de trabajar en proyectos temporales que yo podía patrocinar con parte de las nuevas líneas. No podían replicar sus puestos tal vez, pero podíamos ayudar a que la caída fuera menos vertical. No aplacó la culpa. Fue un intento de responsabilidad. A raíz de las negociaciones y de la entrada de capital,
Inauguré un laboratorio propio, estructurado como una pequeña empresa independiente con una ética que procuraba corregir algunas de las fallas que había visto. Transparencia en asignaciones, revisión de impacto social y planes de transición para reducciones. Marcus se unió como coordinador de operaciones. Sara tomó un rol temporal en validación y Vivian asesoró en calidad. No es que quisiera salvar a todos, es que quería que algunas buenas manos encontraran nuevos cauces para seguir aportando. Con el laboratorio en marcha, la fase de industrialización con Peckrich avanzó en campos piloto. Pasamos meses ajustando procesos, escalando recetas sin revelar secretos, contratando personal, firmando acuerdos de confidencialidad y, sobre todo, aprendiendo que el escalado tiene su propia ingeniería de paciencia. Las primeras entregas se hicieron a tiempo. Los clientes iniciales reportaron buenas señales. Los ingresos empezaron a materializarse en forma de regalías y pagos por hitos, y esas cifras reales terminaron por validar, hasta donde era posible, las proyecciones anteriores. En un momento, Brixton volvió a la mesa con una oferta tentativa. Querían que considerara regresar bajo ciertas condiciones: un puesto con autonomía técnica, reconocimiento de autoría y un paquete de remuneración por encima de lo que me ofrecieron al principio. Hubo murmullos de que la oferta venía, en parte, por la presión de inversionistas que veían en mi conocimiento un puente hacia la recuperación de valor. Elena me dijo que no era mala oferta desde la perspectiva económica, pero que la decisión no debía reducirse al dinero. Mi respuesta fue meditada. Agradecí, propuse alternativas, contratos de consultoría, asociación en licencias y programas de formación para empleados, y dejé claro que no volvería a un lugar donde mi aporte pudiera ser devaluado por decisiones de gestión que no fueran transparentes. No cerré la puerta por completo. Dejé una ventana para colaboraciones con condiciones claras. La escena que cerró ese capítulo no fue un gesto triunfal. Fue una reunión pequeña, donde la mesa estaba poblada por gente que había trabajado conmigo y por algunos nuevos. Hablamos de la tecnología, del futuro, de cómo la innovación, para ser ética, debe considerar su impacto. Hablamos también de errores, de cómo la opacidad en decisiones corporativas había dañado carreras y de qué maneras podíamos aprender. No hubo venganza en mi tono, hubo reconocimiento por lo ganado y por lo perdido. Cerré la empresa anterior como quien cierra una puerta sin dramatismos. No me fui celebrando el mal ajeno. Fui con la idea de construir algo diferente. Una plataforma técnica que protegiera a inventores individuales y a equipos pequeños mediante acuerdos justos y transparencia en licencias. Parte del capital obtenido fue reinvertido en esa infraestructura, parte se destinó a la ampliación de equipos y parte a un fondo de apoyo para ex empleados que hubieran quedado en situación vulnerable por las reestructuraciones. No borraba las consecuencias, pero intentaba mitigarlas. En el plano personal, no dejé que la victoria me definiera como alguien sin matices. Hubo noches en que me despertaba pensando en quienes perdieron su trabajo, en Marcus, que había renunciado a comodidades para apoyar el proyecto, en Elena, que pasaba noches enteras mirando pantallas de documentos. Es la parte incómoda de la victoria, que no viene sola, viene acompañada de un rastro de impacto. Me permití sentirlo, hablarlo y, cuando fue posible, actuar para disminuirlo. Las historias que se escribieron sobre mí en medios variaron desde el relato de la ingeniera que venció a un gigante hasta la crónica del conflicto laboral con tintes de intriga romántica. Lo del amante circuló en columnas de opinión como rumor de pasillo, presentado por algunos como la explicación de decisiones que ya se habían cuestionado por razones más profundas. Yo siempre dije lo mismo: era un rumor, un dato de clima, una pieza de contexto humano, nada que hubiera ingresado en la evidencia legal ni que hubiese funcionado como argumento en la corte. Presentarlo como culpabilizador sería difamar una situación humana compleja que, además, no era materia de juicio. Para mí, ese rumor fue una ráfaga de aire que permitió entender las motivaciones de ciertos comportamientos, no una prueba. Mantener la distancia crítica respecto a ese tipo de narrativas
Fue una forma de proteger no solo mi caso, sino también la dignidad de personas que en ocasiones se ven atrapadas en historias que las superan. Al final, cuando las cifras se alinearon y los cheques comenzaron a caer en cuentas formales, me senté una tarde en la terraza del nuevo laboratorio mirando la ciudad. No fue un momento para selfies ni para tweets triunfales. Fue uno para tomar nota, para escribir en mi cuaderno. ¿Qué hicimos bien? ¿Dónde fallamos? ¿Cómo protegemos lo que importa sin destruir lo que queda? La respuesta no estaba en una sola línea. Estaba en contratos bien hechos, en peritos que entienden metadatos, en abogadas que no se dejan impresionar por vocablos jurídicos, en colegas que se apoyan cuando todo se pone duro, y en la decisión ética de no convertir la victoria en festín sobre los que quedaron en la cuneta. En privado, me gusta pensar que convertimos un golpe, el recorte a 38,000, en una lección colectiva. La resiliencia tecnológica y la disciplina documental pueden ser herramientas de justicia cuando las manejas con integridad. No fue solamente astucia empresarial. Fue cuidar pruebas, seguir pasos legales, abrir puertas industriales y, sobre todo, no dejar que la narrativa de los demás borrara la tuya. La última escena importante de este capítulo fue sencilla y pública. Una nota oficial que publicamos en conjunto con PeckRich anunciando la alianza para industrializar la tecnología, la estructura de licencias y las medidas de compromiso social para empleados afectados por procesos de reestructuración. La nota no celebraba sueldos ni desmayos, hablaba de trabajo, de inversión y de responsabilidad. El desmayo de Richard pasó a ser un dato en la secuencia de eventos, interpretado por unos como enfermedad y por otros como síntoma de una presión insoportable. Para mí fue un recordatorio. Las decisiones empresariales alcanzan a humanos concretos y debemos medir sus consecuencias. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo se pasa de 38,000 a controlar una cartera de patentes valorada en decenas de millones, respondo con sencillez: no hay atajos. Hay horas de trabajo, noches de documentación, llamadas sin glamour, abogados que entienden el lenguaje técnico y, sobre todo, la voluntad de sostener tu propio relato con pruebas. Hay decisiones éticas que pesan tanto como las técnicas. Y hay que estar preparada para que la política humana, los rumores y la ambición ajena formen parte del paisaje. Si algo aprendí, es que la tecnología no solo se defiende en tribunales o en laboratorios. Se defiende en contratos claros, redes de confianza y la humildad de reconocer que una victoria nunca es exclusivamente personal. Marcus sigue coordinando operaciones. Elena sigue luchando en otras causas. Sara trabaja ahora en validación en una empresa que surgió como spin-off de PeckRich. Vivian dirige un área de calidad en una firma energética. No todos volvieron a la misma mesa, pero muchos encontraron con ayuda un nuevo lugar donde ejercer su oficio. Y si alguien me pregunta si volvería a Brixton por el dinero, la respuesta es no. Si me ofrecen colaborar en condiciones que respeten la autoría, la autonomía y el bienestar de quienes trabajan, tal vez. Si me piden que olvide la historia a cambio de un puesto, no. Prefiero construir que reciclar un pasado que me relegó a números en una hoja de cálculo. Suscríbete si quieres más historias sobre cómo la ciencia, la ley y la ética se mezclan en el mundo real. Historias con tecnicismos, con derrotas y con decisiones que no son siempre bonitas. Si te interesa la parte legal y técnica con más detalle, puedo desmenuzarla en otro vídeo. Aquí, en mi mesa, hay todavía proyectos, papeles por firmar y gente que espera que sigamos haciendo las cosas de manera distinta. Yo me siento a eso, a seguir trabajando, a no olvidar y a procurar que la próxima vez que una lista de números baje el salario de alguien, esa persona tenga herramientas para defender su trabajo y su dignidad.